Dale. Bueno, listo, primo. Listo, Magíster. Estamos ya nuevamente retomando. Dice que la tercera es la vencida y hay que ser Esperemos que insistente se para cumpla. estos programas cuando nosotros estamos saliendo en vivo. Así que la verdad no sé qué ha pasado hoy en estos días, en este día, ¿no? Pero siempre hay una primera vez, siempre hay una primera vez. Pero eso no nos va a quitar el ánimo de seguir en la nueva Atenas. Continuamos, Magíster, con la intervención que tenía. Y discúlpeme que de repente a la final esto pasa por el internet, no sabemos de una u otra manera. Pero estamos ya nuevamente retomando el tema. Mire, Mariano, lo bueno es que estos cortes de cámara no nos agarran con escenas como la del diputado argentino, porque ahí sí ya directamente se acabó la nueva Atenas si tuviéramos escenas de contenido erótico, ¿verdad? Ya después le pasó unos memes que ya la industria del meme ya se puso a trabajar al respecto. Bueno, hablábamos de por qué todos decíamos que todos contra Ecuador y hasta los propios, algunos, por supuesto, ecuatorianos también, y es por todo este... Mira, Mariano, acá hay una cosa muy simple, le hemos hablado. Eh, yo creo que el gran problema de... Mira, ahí me están retando de que me siente bien, así que permiso que me voy a... Estaba muy cómodo. Eh, el gran problema que está teniendo este gobierno, yo creo que, fíjese lo que le voy a decir, yo creo que se resume en un error conceptual que ha tenido el gobierno, sobre todo en este último tiempo, cuando no desde su asunción. Por favor, usted corríjame si yo me equivoco. Para mí el error conceptual que ha tenido este gobierno ha sido el de asumir al expresidente Correa como política de gobierno, descuidando inclusive algunas áreas comunicacionales, porque, a ver, hay cosas que se hicieron, vieron que yo le decía, no entendía en un principio el por qué cuando se emitió la ley llamada ley humanitaria, por qué tanta resistencia de los círculos políticos, de la propia gente, si uno analizando la ley era una muy buena ley, estaba muy bien hecha, pero ya, ¿cómo te puedo decir? El ecuatoriano promedio, por lo que yo estoy viendo con el día a día, con lo que hablo, con lo que escucho, ya asume de entrada que este gobierno está acéfalo. No entiende muy bien quién gobierna, si el presidente es un títere, si realmente es quien gobierna, si es la ministra Romo, si es el poder económico, si es un poder fáctico detrás de escena, manejando los hilos de los títeres, pero la sensación del ecuatoriano que está por acudir a las urnas ahora el año que viene es de un gobierno acéfalo. No hay un gobierno realmente ecuatoriano, por lo cual cualquier decisión que tome siempre va a estar mal, va a ir con esa desconfianza por delante y así no hay forma de gobernar, porque es un gobierno que no tiene representatividad, ¿me entendés? Cualquier decisión no cuenta con el apoyo, si alguien apoya automáticamente es defenestrado por, obvio, se lo han ganado y se lo han ganado a pulso, ¿verdad? Es defenestrado porque, bueno, por algo lo hacen, algo traerá, como decimos los argentinos, debajo del poncho, algo ocultará, algo están buscando, pero nunca la confianza de que algo se está haciendo bien o se está haciendo mirando el interés de... Sí, lo escucho, lo escucho. Ahí está, tuvimos un microcorte. El interés de Ecuador, ¿verdad? ¿Y qué legado es el que va a dejar al gobierno que viene? Porque el gobierno que viene asume de alguna forma como lo que nosotros vivimos en Argentina después del 2001, ¿verdad? De cuando esa huida en helicóptero del expresidente de la Rúa, 6 presidentes en un día, bueno, ustedes ya lo vivieron también en un momento. La herencia
que le va a dejar al gobierno que viene realmente va a ser una herencia bastante pesada. Una política económica totalmente dispersa, totalmente sumida en el descrédito. La verdad que, y ahora bueno, lo que te decía, se completa con este avasallamiento que supuestamente se haría sobre la propia Constitución, porque la Constitución de Ecuador, mira, hay dos temas acá con la Constitución y lo que se está por hacer de parte del gobierno. Primero que si lo que Cliver Carona está diciendo es cierto, le está obligando a Richard Martínez a faltar a un artículo de la Constitución, que es el que dispone que los funcionarios que hayan ejercido dentro del gobierno de Ecuador, pasados los 2 años, creo que eran, no pueden asumir cargos en organismos económicos que tengan intereses sobre Ecuador, que sean acreedores de Ecuador, con lo cual esa intención de que asuma una secretaría con la presidencia de Cliver Carona al frente del BID de Richard Martínez no podría ser dada. O sea, quizás Cliver Carona desconoce ese artículo, por lo que quizás haya sido algo que él dijo al New York Times como una intención, también se interpretó como un espaldarazo para la futura carta de intención del FMI frente a este nuevo préstamo que va a asumir Ecuador, más lo que venimos charlando, ¿verdad? Por eso me interesó tanto tomar contacto con la gente del Círculo de Economistas de Guayaquil, especialmente con quien posiblemente tengamos el honor de hablar, que es el economista Larry Yumbancha, que es el único economista que yo lo escuché decir una gran verdad, que es, ¿te acuerdas que yo otro día te decía, escucho economistas que son asesores del gobierno decir que la balanza económica, la balanza de importaciones, la balanza comercial de Ecuador no era importante? Y yo decía, pero a ver, el decano de la facultad en la que este señor se recibió tiene que estarlo llamando ya para decirle, mira, tráeme los títulos y devuélvemelo, porque evidentemente hay que hacerte cursar toda la carrera de vuelta si estás diciendo una burrada como esa. En un país que se mantiene como unidad económica con una moneda que no le es propia, es decir, que la balanza económica no es importante, señor, es lo más importante. Más vos fíjate lo que está sucediendo en estos momentos, se está avanzando a paso redoblado con el tema de las refinerías, y estuve estudiando más profundamente el tema y realmente... Ya entramos a ese tema también, Orlando. Ya entramos a ese tema también. Sin embargo, a todo esto que usted ha manifestado, ha estado comentando de la economía del Ecuador, precisamente sería la segunda más afectada en la región, según el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? La economía en Ecuador se complicó aún más con esta pandemia. Así que 6 años le tocaría, me imagino, de repente a la final, eso sí no es más, al Ecuador en recuperarse de la crisis del COVID a través de la economía. Pero sin embargo, todo esto da a Ecuador, pone a través del ministro de Finanzas, Richard Martínez, un acuerdo con Ecuador, con el Fondo Monetario Internacional, un oxígeno para el país. Consideran analistas, se espera el primer desembolso, que es de 4.000 millones en este año, ¿no es cierto? A todo esto, antes de préstamos y todo esto, el Fondo Monetario Internacional calcula que la economía de Ecuador decrecerá del 10.9% en el 2020 con las crisis económicas en el contexto de la pandemia del COVID-19. Gita Kopinax, economista del Multilateral, presentó esta nueva revisión de datos de Ecuador y otras economías del mundo. Estoy hablando más o menos por el mes de julio de este año, del 2020, en una conferencia virtual sobre las perspectivas económicas mundiales que se realizó en conjunto con la Universidad de los Andes de Colombia. La multilateral había previsto que en abril del 2020
que el PIB del Ecuador decrecería a 6.3 en este año. En el contexto de la pandemia se puede decir, pero al finalizar este primer trimestre nos hemos dado cuenta que la proyección se ajustó a la baja para nuestro país. Se trata de una proyección que se acerca al escenario más pesimista que presentó el Banco Central del Ecuador, que proyectó a una contracción de la economía del 9.6%, según las cifras presentadas por Gopinac. La economía del Ecuador será la segunda más afectada de América Latina, como lo había dicho, y el Caribe, no solo Ecuador, sino el Caribe. El PIB que tendría el decrecimiento más fuerte sería el del vecino país, el de Perú, pues el Fondo Monetario Internacional estima una contracción del 13.9% en el 2020 también para ellos. Las estadísticas no incluyen aquí a Venezuela, ya que es un país que prácticamente y todo el mundo conocemos que no da pies con bola para nada, peor va a dar información de la economía de ellos. Así que añadió que la recuperación será lenta en el 2021 y esto dependerá de factores como la aparición de una vacuna y el acceso a esto, además de posibles rebrotes en las economías que están saliendo del confinamiento. Sin embargo, yo voy aquí una pregunta de repente a la final, que aquí, mire, en la economía, para poder sobresalir dentro del país, y no solamente Ecuador, sino a nivel mundial de esta pandemia, aquí hacen un análisis profundo también. De repente a la final Gopinac dice que también en la aparición de la vacuna está ya la reactivación de la economía, ¿no es cierto? Según la economista del jefe del fondo, de la pandemia ha ocasionado que el monto global de endeudamiento público sea el más grande de la historia, mayor que el registrado después de la Segunda Guerra Mundial. Ella destacó además que los países con economía más fuerte han podido dar mayor apoyo con medidas fiscales y señaló que entre los efectos que dejará la crisis será el aumento de la pobreza extrema. Eso naturalmente será mucho peor. Extrema, 70 millones de personas entrarían a formar parte de este grupo. Yo diría hasta más, ¿no es cierto? Algunos dicen que la contracción será más permanente y que debe haber política de reasignación de recursos. El apoyo internacional es crucial para la economía más vulnerable, pero no debemos desplazarnos a un gran aumento del proteccionismo, indicó Gopinac. Acotó que en este escenario la crisis de recuperación será más compleja para países con más alto de endeudamiento. Si es posible, la deuda de Ecuador equivale al 60.5% de su PIB hasta, bueno, esto era supuestamente hasta el mes de mayo, pero sin embargo estamos ya septiembre, ¿no? Septiembre, y el Ministerio de Finanzas estima que las necesidades de financiamiento ascenderían a 13.500 millones, que creo que esto va a sobrepasar la deuda. 6 años le tomaría al Ecuador para recuperarse de la crisis del COVID. ¿Usted cree, Magíster, usted cree que de repente al final Ecuador le tocaría 6 años para poder recuperarse de esta crisis económica? Y no solo de Ecuador, sino de diferentes países y en la propia Argentina. ¿Usted cree que a la final, de repente, 6 años va a Ecuador a salir de esta crisis que cada día nos estamos endeudando más? Para el gobierno que viene, quizás va a recibir algo del préstamo que está hecho ya aquí por el presidente Lenín Moreno. ¿De repente usted cree que 6 años es suficiente para que Ecuador salga de esto? Mira, Mariano, 6 años son más que suficientes para un país como Ecuador. Lo puede realizar en mucho menos tiempo, y para un país como Ecuador puede no realizarlo jamás. Fíjate que acá se prueba una cosa que nosotros hemos postulado muchas veces en la Nueva Atenas, cuando hablamos de la carga poblacional para un modelo económico. El modelo económico de Ecuador dijimos que deja fuera 7,5 millones de personas, porque es un modelo exportador de materias primas, no solamente del agro, también hablamos de la industria pesquera y otro tipo de industrias, y un país exportador de materias primas
con el tamaño de Ecuador y la capacidad productiva de Ecuador, según los parámetros que se establecen en un estudio del economista Milei, lo que dice es que Ecuador te está dejando, el modelo económico de Ecuador es para 10 millones de personas. Y si vos te fijás, ¿cómo se comprueba esto en estos momentos? Porque la pandemia para la industria exportadora de Ecuador fue una bendición, porque ha exportado más que nunca. Porque el mundo, al estar en una política de aislamiento sanitario, necesitó más consumo de productos alimenticios, sobre todo, que es en lo que la expertise de Ecuador, ¿verdad? El atún de Ecuador, la fruta de Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy justamente estábamos charlando con el licenciado Ortiz acerca de este tema. Toda esa gente que quedó fuera del sistema es porque realmente nunca estuvo dentro del sistema. ¿A qué me refiero? ¿Te acordás que nosotros decíamos del error conceptual que tenía el presidente de Ecuador, hablando en nombre de su gabinete económico, de que un emprendedor era el nenito que iba a comprar el pack de agua mineral y se subía al colectivo a venderlo? Y yo decía, y nosotros postulábamos, Mariano, eso no es emprendedor, eso es economía informal, es lo peor que le puede pasar a un país. Y ahora se prueba porque es la gente que se cayó del sistema con el tema de la pandemia, porque ya no puede salir a la calle a vender esa botella de agua, porque no tiene un empleo real, no tiene un emprendimiento real. Que la solución la tiene Ecuador, pero tiene que reformar su sistema económico, su basamiento económico, si continúa con un modelo exportador, porque vos imagínate, vos que estás en zona de costa, ¿cuánta gente se necesita desde que el barco salió de la playa, de la costa, hasta que pescó el atún y lo puso rumbo a Argentina? Esta mañana justamente acabo de comprar atún ecuatoriano acá en el supermercado. Hasta que me llegó a mis manos esta mañana en el supermercado y yo lo compré. Es muy poca la gente, por eso la carga poblacional de un modelo económico es tan importante. La gente que se necesita para llevar ese atún desde la costa ecuatoriana hasta mi heladera, no llegará a 100 personas. Toda la cadena, incluido al que puso esta mañana, al empleado del supermercado que puso eso en la nevera para que yo lo pudiera comprar. No llega a 100 personas hasta el consumidor final. Por eso te tocaba el tema, por ejemplo, petrolero. Nosotros hemos hablado muchas veces de que Ecuador necesita dar ese valor agregado. No vayamos al tema petrolero, vayamos al tema, no sé, de manufactura. Lo hemos vivido acá en la propia Argentina. ¿Te acordás cuando yo te daba el ejemplo de la Fiat instalándose y el gobierno de Córdoba Correcto. invirtiendo 500 millones de dólares para dar infraestructura a una pirámide de 1.500 empleados directos e indirectos, cuando si usaran esa plata para 1.500 emprendedores cordobeses, darían más empleo, se generaría muchísima más divisa, por ejemplo. Ecuador tiene oportunidades de oro, pero la desperdicia vendiendo materia prima. Por dar un ejemplo, ¿verdad? La creación de agencias mixtas. Y acá hay un tema que lo van a tener cuando reciban este crédito del FMI, porque se van a encontrar con un pequeño inconveniente, que es el artículo 290 de la Constitución Nacional del Ecuador, que dice que todo crédito debe ser usado en definitiva, para obra pública. Entonces, vamos a ver si el titular de la cartera económica de Ecuador el año que viene va a hacer la ingeniería económica suficiente para reasignar y optimizar partidas para que ese dinero que va a entrar a Ecuador, ¿verdad?, se podría, por ejemplo, usar para la refinería. Porque el problema de Ecuador es que no está en capacidad de producir combustible de calidad. Ese es todo el problema que tiene, ni de producir una extracción efectiva de petróleo. Supongamos que va para ahí, que al ser
propiedad del Ecuador, puede utilizar ese dinero para potenciar el área petrolera, no el área petrolera específica, sino el área de combustible de Ecuador, que es lo que les está fallando. Y reasignar partidas, por ejemplo, Ecuador no puede usar ese dinero para pagar sueldos, no lo puede usar para gasto corriente, está prohibido por su propia constitución, y si le buscan la vuelta para hacerlo van a estar incumpliendo la constitución. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, como te digo, reasignando, haciendo toda una ingeniería económica. A ver, esta plata la vamos a usar para la refinería nos va a devolver este dinero con el que vamos a pagar los sueldos. Con esa inversión podemos crear un fondo como el que te conté que se creó en Argentina, en Mendoza, basado en las regalías petroleras para emitir una pseudomoneda que nos permita un alivio fiscal, un alivio económico durante un año, poniendo en circulación ese bono que funciona a la vez como pseudomoneda. Se pueden hacer 1000 cosas. El tema es primero, si los técnicos encargados del tema van a poder hacerlo, y si la gente les va a dar la confianza de poder hacerlo, porque una asamblea que está sesionando con un 2% de aprobación efectiva de la población es una asamblea que está hablándose a su propio ombligo, ¿verdad? Porque no sé cómo decirte, es como si viniera el mentiroso del barrio a contarte lo que hizo ayer y vos ya sabés que no le vas a creer porque es el mentiroso del barrio, ¿verdad? ¿Cómo se gobierna así? Se gobierna como se está gobernando actualmente Ecuador, con una política económica, una política de gestión totalmente difusa, con idas, con vueltas, porque si vos, gobernante, no tenés el apoyo, nunca vas a tener el apoyo del 100%, por supuesto, pero si no tenés el apoyo de la mitad más uno de los ecuatorianos, no hay forma de gobernar, ¿no? Y es lo que le está sucediendo al gobierno día tras día. Obviamente que se esmeran. Te doy un ejemplo. ¿En qué se esmeran? Vos viste la propaganda que ha sacado el gobierno de Ecuador con el Yo me cuido Ecuador, ¿verdad? O sea, eso es todo lo que se te dio por hacer, y te puedo asegurar que esa propaganda costó un montón de plata. No podías, por ejemplo, decir, vamos a usar esa plata para contratar 5 minutos 2 veces al día en todos los canales de televisión de Ecuador, en todas las radios, en los espacios gráficos, para que un experto del tema nacional o extranjero le salga: miren, señores ecuatorianos, el tema es así, tienen que cuidarse porque se van a morir por esto, se tienen que cuidar así, así, así. Y no hacer eso que hicieron de sacar esa cancioncita que busca que la gente se identifique, que sea pegadiza, con un ritmo popular, mostrando a todo el mundo abrazándose, haciendo el signo del ok, diciendo que todo va a estar bien. O sea, eso es todo lo que se te dio por hacer. Yo realmente reafirmo una vez más lo que te dije el otro día. Tengo la sensación de que los asesores que el gobierno está teniendo piensan que los ecuatorianos son estúpidos. Y señores míos, los ecuatorianos no son ningunos estúpidos, no los dejen de tratarlos así, porque lo que van a recibir es lo que están recibiendo, las bofetadas. A pesar de la crisis del COVID, ya la gente ha vuelto a salir a la calle, ya volvió a actuar la policía en contra de la gente. Si no los tenés en la casa por miedo y están tan iracundos con vos que a pesar del COVID salen a hacer lío, es hora de empezar a mirar lo que estás haciendo, porque ¿cuánto les quedan? 6 meses de gobierno, ¿verdad? Correcto. Un poquito más. Porque 9 meses. Sí. No van a llegar. No van a llegar. La cosa está muy, muy áspera. La gente tiene... el hambre vence el miedo, vos lo sabés bien, Mariano. A ver, déjame darte un ejemplo que yo lo vivo acá en Córdoba. Fíjate lo que pasó. La Argentina es un país federal. ¿Qué significa? Que los gobiernos somos como Estados Unidos, son autónomos. El gobierno de Córdoba, si bien tiene una codependencia del gobierno federal, del gobierno del presidente, se rige por los mandatos del gobernador de Córdova. El COE nacional
ordenó a Córdoba volver atrás con una medida de apertura que había establecido. La contestación del gobernador fue: he recibido el consejo del COE Nacional, pero no voy a acatarlo porque todo este tiempo Córdoba lo usó para perfeccionar sus profesionales, aumentar las plazas de médicos y enfermeros especializados en el tratamiento del COVID, comprar insumos y aumentar las camas disponibles. Entonces ya estamos listos para la crisis del COVID, que venga, que es lo que está comenzando a suceder ahora. Los números están aumentando porque la provincia ya ha abierto sus puertas. Pero ¿qué pasó? Este tiempo era para eso, era para prepararnos, no era para evitarlo. El COVID no lo vamos a evitar, va a llegar igual. Lo que teníamos que hacer era prepararnos para recibirlo, lo que hizo Japón, lo que hizo Europa del Este, donde la crisis del COVID no ha afectado tanto porque se preparó para enfrentar. Acuérdate cuando dábamos el comunicado del Monbutsu, del Ministerio de Relaciones, del Ministerio de Gobierno de Japón, que les decía: estamos en una guerra contra un enemigo poderoso y vamos a tener que aprender a convivir con él. Los japoneses somos un pueblo que acatamos las órdenes y somos disciplinados. Esa va a ser nuestra salvación. Y así fue. Vos sabés que no tenés que andar sin mascarilla, no tenés que andar a 2 metros de nadie, no tenés que hacer reuniones sociales. Sabés que todas esas cosas tenés que evitarlas. Entonces, no seamos niños, hagámoslo. Y ahí es donde yo voy a la bronca que me provoca ver ese tipo de reacciones de parte del gobierno, porque el problema, vos fíjate que siempre son las puntas de los estratos sociales. El problema es la clase baja y la clase alta. La clase media, como siempre, mantiene económicamente el país y es más disciplinada, se maneja mejor, es más consciente de la realidad que lo está rodeando. La clase alta, por creerse impune a todo, no acata. Y la clase media, por ignorancia, no lo hace. Entonces, ¿cómo reaccionás vos? Poniéndole una cancioncita tonta que vos creas, no, a esta les va a gustar porque son la clase baja y les encanta bailar a estos ritmos. Ponerle esta cancioncita y que digan yo me cuido. Pero enseñales, por Dios. Enseñales. Son tus hermanos. ¿Juraron todos la misma bandera o me equivoco? O cuando mete un gol a la selección de Ecuador, nos saltan todos con la banderita de Ecuador. Entonces no los trates de tontos, porque no lo son gente de laburo, son seres humanos, tratarlos como lo que son. No tienen el conocimiento, no lo tienen porque no se los han dado. Entonces no lo solucionás con una cancioncita tonta, lo solucionás poniéndole un profesional diciéndole: miren señores, cuídense, porque se van a morir. ¿Cuáles son las formas de cuidarse? Esta y esta. Y por otro lado, lo que vos muy bien decías, esa crisis económica, con esa profundísima caída en las tasas de empleo informal, porque los empleos que, valga la rebusnancia, los empleos que estaban bien empleados sobrevivieron y se potenciaron. ¿Entendés? Pero claro, el pibito que subía a vender, que te vendía cuando te paraba el semáforo la botella de agua, ya no estaba, porque en cuanto se te acerca vos salís corriendo directamente, no querés, como estamos todos, no querés que nadie se te acerque, ni a venderte algo, ni a decirte nada. Entonces, ¿cómo cierra? Un país no es una empresa. El balance económico de un país no cierra como el de una empresa, donde si el balance no cierra, despedimos un par de personas y listo. El balance de un país tiene que cerrar con toda la gente dentro, del primero al último de los ecuatorianos dentro. Eso requiere una ingeniería y requiere, por sobre todas las cosas, una fe en el país. Yo noto una falta de fe del ecuatoriano que no alcancé, por eso decía, todos contra Ecuador, hasta nosotros mismos. ¿Quién con nosotros? ¿Quién con los ecuatorianos? No es que no tienen fe en Ecuador, ustedes a su país lo aman, yo poca gente he visto tan patriota como los ecuatorianos. La prueba está, cuántas veces lo han querido invadir y todavía están lamentándolo, creo. No han podido, no pudo el pirata Morgan, no pudo Perú, con usted no pudo Colombia, con usted no pudo España, ahí están, incólumes. Entonces es una falta de fe
en la dirigencia de Ecuador, en la dirigencia privada y en la dirigencia política de Ecuador. Desgraciadamente, Mariano, con vos hemos analizado muy profundamente los candidatos para el 2021 y como que nos entra un poco el desaliento, ¿verdad? He escuchado a un solo candidato hablar de algo parecido a la nueva política, que habló de democracia directa digital, que es el que ya no es más candidato encima, el hermano de Correa, que se bajó de su candidatura. Pero vos lo escuchabas hablar y te das cuenta que a alguien se le acercó al oído y le dijo, decí democracia directa digital. Ni sabía de lo que estaba hablando, pero el tipo lo largó, ¿viste? Es como el presidente de Chile cuando decía que las manifestaciones las fogoneaban desde afuera porque los tweets venían desde países como Noruega, como Canadá, y lo que están en Noruega y en Canadá son los servidores, los tuiteros los tenés al lado tuyo, son los que te están haciendo el lío, lo que te están tomando a la calle, justamente. El servidor está allá, por eso los tweets, cuando vos seguís la dirección de las IP, perdón, la dirección de los direccionamientos de las redes, te dicen que son de Canadá, porque el servidor es el que está ahí, el tipo lo tenés al lado tuyo, tuiteándote. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Yo creo que se soluciona poniendo los pantalones largos, diciendo, chicos, dejen de tratarnos como estúpidos, no somos estúpidos, ya somos grandes. ¿Cuántos años tiene ya Ecuador como país efectivo? Ya tienen, es más, ustedes tienen una de las democracias más viejas de Sudamérica, justamente. Ustedes tienen una democracia más vieja de Sudamérica, dejen de atentar contra ella, por Dios. Pero eso, claro, no lo decidís vos, Mariano. Bueno, nosotros como responsable en los medios, de alguna forma podemos direccionarlo y es lo que hacemos mediante la nueva Atenas. Pero, por favor, piensen lo que van a hacer cuando entren al cuarto oscuro, ahí están solos, piensen y exijan a su clase política. Cuando hoy me hablaban de esta crisis que se ha producido por este porno diputado argentino, mi respuesta es, pero es lo que somos. Ese tipo no llegó ahí, no vino un plato volador y lo puso en la Cámara de Diputados. Lo votamos nosotros lo votamos para que estuviera ahí haciendo esa escena pornográfica en vivo y en directo delante de todo el mundo. Entonces, también tenemos que asumir que eso es lo que somos y empezar a trabajar para que merecer un gobierno mejor. Soluciones. Gobierno mejor que dice Orlando, un gobierno mejor. Pero ¿qué podemos esperar de un gobierno mejor si no hay un candidato bueno, un candidato que realmente reúna las expectativas que quiere el ciudadano ecuatoriano ahora que estamos en elecciones? ¿Qué puede tener un candidato ahora si lo que escuchamos solamente son cosas repetitivas como loro? No hay creación de parte de ellos en la economía. ¿Cómo vamos a salir de esta crisis, no, dentro de su periodo que gane? Imagínense que ya para poder recuperarse de la crisis del COVID-19, mientras que termine este año, el país aún debe buscar cerca de 4.000 millones de dólares para tapar su déficit fiscal, para tapar. Cuando usted manifiesta que en el artículo de la Constitución de la República del Ecuador, que el dinero que se presta son para obras de infraestructura dentro del Ecuador, ¿no es cierto? Sin embargo, eso no se da. El dinero se lo usa para otra cosa, va con otro destino. Las dificultades económicas del gobierno nunca fueron un misterio, pero tras la pandemia del coronavirus la crisis se profundizó. El análisis económico al país quizás tomará, como yo le digo, hasta el 2026, saldar la crisis de la pandemia. Y usted me dice que tal vez es menos, quizás, tal vez es menos, pero con un presidente que de repente a la final no nos da esperanza, de candidatos que todavía no nos dan las esperanzas, de que si gana va a salir y salimos de esto, pero no hay. Fíjese que el gobierno está esperando un préstamo, ¿no es cierto? En ambos escenarios el PIB no volverá a niveles previos
a la pandemia del COVID-19 antes del 2023 o 2026, de acuerdo a los escenarios planteados. El análisis también se lo puede hacer en base a las proyecciones para el 2020, cada vez que son más estremecedoras. Mientras tanto, la brecha fiscal permanece en 4.000 millones, como le he dicho, de dólares, es decir, a 5 meses de terminar este gobierno, ya a menos que estamos ahorita, ya entramos al mes de octubre, ya son 3 meses nada más, ¿no? Y que falta conseguir ese dinero. Hasta ahora los mecanismos implementados por el gobierno están en la reestructuración de los bonos soberanos y la reprogramación de la deuda china, ¿no es cierto?, endeudándonos más todavía. Entonces es indiscutible hablar de prácticamente de acuerdos de Ecuador con el Fondo Monetario del Fondo Monetario Internacional, cuando Ecuador se está ahogando y pide a gritos oxígeno, y ese oxígeno es el dinero que le está tratando de una u otra manera queriendo entregar el Fondo Monetario Internacional, para entregarle 6.500 millones de dólares, imagínense, a 27 meses. 27 meses de los cuales 4.000 millones llegarán a finales de este año, tal vez ya agosto, septiembre, estarán por los primeros días del mes de octubre, a la final de entregar 2.000 dólares, 2.000 millones digo, ¿no? Con esto le dan un oxígeno al país, ya que lo ayuda a cubrir la brecha fiscal, considerando, esto dicen los analistas económicos, tras conocerse el convenio nivel técnico con la multilateral. La llegada de estos recursos, según se refiere el análisis, será de manera más importante, ¿no? 2.000 millones, como le digo, a finales de septiembre o a primeros días de octubre, es decir, una vez que se den la aprobación por parte del directorio del fondo, y 2.000 millones, ¿no?, en el mes de diciembre, como venía diciendo en el comentario anterior. Luego de la primera revisión, de acuerdo por parte del FMI, ¿no?, en el 2021 llegarían otros 1.500 millones, y en 2022 los 1.000 millones restantes. Es decir, que aparte que se deja endeudado al país, el gobierno que viene va a recibir el año que viene, en el 2021, 1.500 millones, ojalá que no lo reciba, en ese periodo que le falta al señor presidente Lenín Moreno, en ese transcurso de esos meses, no lo recibe, porque si recibe esos 1.500 millones, solamente le queda para recibir en el 2022, y más seguro que a la final así sea, que los 1.500 reciba en ese periodo el presidente actual, Lenín Moreno, ¿no? Y en el 2022 deje para el nuevo presidente los 1.000 millones y que estaría haciendo cualquier cosa. Ojalá que tampoco no se reestructuren de estos 1.000 millones y comiencen a elevarse más aún, como lo ha hecho este gobierno. Las condiciones del crédito incluyen un interés anual del 2.9%. Se dice que es menos de la mitad del interés promedio de la deuda externa contratada en los últimos años a nivel del país, y que se debería pagar en un periodo de 10 años. 10 años con 4 de gracia, ¿no? El primero en dar la noticia fue el presidente Lenín Moreno, eso fue la vez pasada. Y de allí en adelante, que se informó de los 6.500 millones, ¿no? Agradece al equipo técnico, ¿no?, y más que todo al asesor económico. Casi en paralelo, la jefa de misión del Fondo Monetario del Ecuador, ¿no?, Seida Oner, dijo que le complacía anunciar el acuerdo en el marco del servicio ampliado del Fondo Monetario Internacional, el SAC, con un acceso de solicitudes del DEC de 4.600 millones, equivalente a los 6.500 que ya habíamos dicho anteriormente. Este nuevo acuerdo del SAC apoyará las políticas de Ecuador para ampliar las coberturas programadas de asistencia social, proteger los segmentos vulnerables de la población, garantizar la sostenibilidad fiscal y la deuda y fortalecer las instituciones nacionales para sentar bases de un crecimiento sólido durante
duradero e incluso, ¿no?, a la par que recordó que esto es previsto que Ecuador decrezca en un 11% de este año. Pero sin embargo, no va el dinero como nosotros hemos siempre manifestado. Y aquí lo dicen tranquilamente, que de repente garantizar la sostenibilidad fiscal y de la deuda y fortalecer las instituciones nacionales, ¿no es cierto? Sin embargo, las instituciones nacionales aquí públicas, ¿no?, están fuera del pago, no se les paga, no se les cancela. Entonces, estos préstamos, y lo hemos venido diciendo nosotros en comentarios anteriores, Orlando, no sé si usted se acuerda, que de repente al final estos pagos, estos préstamos que vienen, no vienen directamente direccionados para pagar a las instituciones públicas o hacer la obra que en realidad no se la ve a estas alturas, ya tampoco se la va a ver por falta de dinero. Por más préstamos que hagan, solamente son para cubrir brechas, como se ha dicho. Así que todo esto nos lleva a que el señor nuevo presidente, el nuevo candidato, el señor presidente que gane, va a tener también que poder hacer y tener un gabinete y en economía, el señor que estará asesorándolo en economía, algún ministro, tendrá que tener bien también buen conocimiento de lo que se deja de parte de Ecuador y de lo que de repente a la final puede hacer para el Ecuador, y estudiando también lo del Fondo Monetario Internacional. Ojalá, usted lo dijo, el ministro de Finanzas, que está también ya opcionado para ir a acompañar al presidente del Fondo Monetario Internacional. Quizás en el momento que habló allá, a la final desconocía o desconoce, o a la final conoce, pero son estrategias que a la final dice sí para poder ayudar también a los préstamos que han venido desembolsando para el Ecuador. Todo esto son deudas, todo esto es herencia que deja este gobierno para el gobierno que viene entrante. Condiciones del petróleo, como tenemos una refinería de Esmeralda que prácticamente ya va a ser concesionada todavía para el extranjero. No, usted dice que solamente falta dinero acá, es de dinero, pero sin embargo se gastó miles y una repotenciación de una refinería en que el gobierno anterior de la década pasada dijo que eran 1.200 y de 1.200 se fueron a muchos millones de dinero en dólares. Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar el nuevo presidente? Tratar de sentarse cómodamente para pensar, porque yo digo, y como habíamos dicho anteriormente, que de repente la final de ser candidato a presidente y tener toda esta deuda para nuestro Ecuador es saber y sacársele el sombrero para pelear, es pelear, o si no, yo me retiro, no soy candidato, porque sé lo que hago, sé lo que voy a recibir, sé lo que me van a dejar, pero bien de una parte, porque a la final ese reto tiene como ciudadano ecuatoriano de sacar adelante al Ecuador y de repente a la final quede en historia de todos estos 14 años que se han hecho y han desfifarrado el dinero de nuestros ecuatorianos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, pero la economía no surge. Imagínense que Quito ahora en octubre recién quiere salir adelante, recién está saliendo del COVID, ¿no? Una enfermedad, una epidemia que prácticamente cambió las diversas costumbres de cada país, diversas también en el sentido familiar, diverso en todo sentido. Quizás unos se aprovecharon de esta enfermedad para llevarse dinero de una u otra manera a través de los contratos chuecos, como se dice, y otros quizás cogieron e emprendieron, cambiaron la modalidad de su trabajo de empresas, ¿no? Empresas que a la final elaboraban productos de una necesidad dentro de nuestro país. Ahora de repente a la final están haciendo mascarillas que son exportados para diferentes partes del mundo y eso le cambió, pero no quedaron paralizados. Ese es el ecuatoriano, enseguida sacar adelante de una u otra manera, ¿no? ¿Pero por qué? Por cuenta de uno mismo,
pero no por cuenta del gobierno. El gobierno nos miente. El gobierno aquí mintió, diciendo que a todos los estudiantes le iban a dar su mochilita, su cartoncito de comidita, qué sé yo, pero les mintió, ¿no? Hasta dónde se juega con la niñez, y las autoridades que nos gobiernan, cogobiernan dentro de cada uno de los cantones, cada una de las provincias, se prestan para esto, se prestan, y se tienen que prestar porque si no salen del cargo, pues, salen del cargo, o sea, tienen que seguirle el juego. ¿Hasta dónde? Y esta economía, vamos a ver cómo la superamos. Cómo la superamos, y cada uno de los ecuatorianos tiene que superarla. Del emprendimiento, vamos a ver cómo se hace, cómo se llega, cada uno de ellos, y ojalá salgan y salgamos a nivel de país, a nivel de cada uno de los países, porque siempre diré que no solo es Ecuador, sino muchos países como en el que estamos también ahora, actual Argentina, también allá en Córdoba. Claro, tal cual. Y por eso yo siempre pongo de ejemplo, mira, existen dos Argentinas. La Argentina de los titulares de los medios, la Argentina que nos avergüenza cuando salimos al exterior y te preguntan, ¿y vos dónde sos? Yo soy argentino. ¿De dónde? Soy argentino. Te da vergüenza a veces decir que argentino, y la Argentina que realmente mantiene a flote a todo el resto del país, que es uno de los lugares donde hay una franja, la franja central, la franja productiva, que es el sur de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba y la provincia de Mendoza. Vos hablas, por ejemplo, hablábamos del descrédito, ¿verdad? Vos fíjate que contrario cuando tenés ese crédito de la gente. Yo eso lo veo acá en Córdoba, por ejemplo. Para mí es un ejemplo lo que está sucediendo con... muchos me acusan muchas veces de ser oficialista, pero ¿cómo no ser oficialista con un gobernador que asume y a los 3 meses cumplió todas sus promesas de campaña y empezó a hacer más? Empezó a reflotar planes que hacía 50 años se habían enterrado. ¿Vos sabés lo que la provincia de Córdoba va a hacer en el momento que termine la crisis del COVID? Va a emular, este es un proyecto que se tenía archivado hace 50 años, va a emular un pseudo canal de Panamá para traer que la producción de granos y de ganado que existe acá en la zona central de la Pampa de Córdoba llegue directamente al puerto sin tanto costo extra de transporte, porque se va a hacer un canal fluvial, se va a hacer de la nada, se va a cavar un canal parecido al canal de Panamá para que los barcos puedan llegar hasta Córdoba, hasta aquí, hasta el centro de la Argentina. ¿Y qué es lo que qué te da eso? ¿Qué te da? Te da el crédito de la voluntad del electorado, al punto que cuando se postuló nuevamente para gobernador, directamente, ¿cómo le vas a hacer frente a un tipo que te está ganando con el 75%? Únicamente el presidente que citamos siempre, el de El Salvador, tiene un caudal de confianza tan grande en la gente, y el gobernador de Córdoba, 75% de los votos salió. Fue inaudito lo que sucedió, lo querían para presidente directamente y él se negó. Entonces, ¿qué te da eso? Te da la posibilidad de crear agencias mixtas, porque la gente confía en que lo vas a hacer bien. Si vos ves que Odebrecht causó hasta el suicidio de presidentes a lo largo de Latinoamérica, y acá hizo lo que tenía que hacer, la autopista, hoy los bomberos la están usando para llegar a las sierras a extinguir los incendios, es la autopista que hizo Odebrecht, acá la hizo. ¿Por qué? Porque cuando vino con sus cosas raras le dijeron, mira, vos ganaste una licitación, haceme la autopista, si no vamos a tener lío. No me vengas con cosas raras, no quiero sobres, quiero que me haga la autopista. Y ahí está, la hizo. Entonces, viste que sí se puede. Entonces vos podés crear una agencia mixta, convocar, imagínate que el gobierno de Ecuador te convocara a vos como ente privado y te pusiera al cargo de una agencia mixta. Dijera, Mariano, vos vas a dirigir la agencia mixta de medios. ¿Vos te vas a querer pegar con eso, que tu nombre quede pegado a eso? En cambio acá sí, podés suponerte, una agencia, la agencia Córdoba Turismo, es una agencia mixta, se encarga del turismo de la provincia de Córdoba. El presidente se lo cambia todos los años y es un referente del turismo privado.
ese es el presidente, adquiere la calidad de funcionario con rango de ministro, pero es convocado directamente. Viene, a ver, ¿quién es el referente del turismo de Córdoba? Tal, listo. ¿Querés ser el presidente de la Agencia Córdoba Turismo? Quiero, listo. Tome, cargo de ministro, presidente de la Agencia Córdoba Turismo. Funciona con fondos estatales, más fondos, por eso es mixta, más fondos privados que lo aportan todas las cámaras de turismo de todo el interior de Córdoba, y se fijan políticas de Estado aplicadas al turismo de la provincia. Y como ese tiene la Agencia Córdoba Deporte, la Agencia Pro Córdoba, que es para inversión extranjera. Sí se puede, pero tenés que tener algo fundamental, el bien fundamental de todo político, la confianza. Bueno. Se puede refuncionalizar la refinería, por supuesto que se puede. ¿Está mal que las manos privadas entren? No está mal. Pero ¿cómo lo haces cuando le decís que está lloviendo y todos los ecuatorianos abren la ventana para ver si es cierto? Difícilmente, no sabemos qué va a pasar con el tema de la refinería. Sin embargo, hay dinero, hay bastante dinero ahí que se juega y que sabemos a dónde va a ir a parar, sabemos que a dónde va a ir a parar. Los combustibles de repente a la final, ¿quién va a tomar? Si usted compra esa empresa, ¿no? Usted le pone precio pues a todo lo que sale. Usted no me va a decir de repente a la final, no, yo voy a ponerme un acuerdo con el gobierno en que ellos no me muevan el precio de la gasolina, los combustibles. No, está equivocado. Quizás hasta cuando cojan, hasta cuando ya comiencen verdaderamente a producir, ya bueno, ya es hora. Pero mientras tanto, ellos serán los que cogen y cambian el valor. Y es allí donde viene recién a recapacitar el ecuatoriano de que se han llevado algo prácticamente que es nuestro, ¿no? Esmeralda, una refinería que da dinero, mucho dinero al Estado, mucho. La verdad que no entiendo, ¿no? Se ha gastado mucho dinero, pero aún así, y así como está la refinería, igual que quizás un poco mejor que de aquí de La Libertad, con otras condiciones, claro está, con otro refinamiento. Sin embargo, lo mismo quieren hacer con la refinería aquí de la provincia de Santa Elena, precisamente en el Cantón La Libertad, ¿no? Y ya están haciéndose una mancomunada, parte del gobierno aquí, entre gallos y medianoche, ya quieren cogerla. No pueden con los cantones que dirigen, con los cantones que están como alcaldes y quieren invertir para otro lado ya. Es que saben que allá hay dinero, pues. Saben que allá hay dinero, para allá la inversión es buena. Ahí van a decir a los trabajadores, ¿sabe qué? Chao, y yo meto ahí a mi gente. Y listo, pues. ¿Cuál es el problema? Yo soy el dueño, yo he puesto el dinero. El gobierno esperará lo suyo en su momento. Nada más, nada más. El tema es largo para conversar sobre esto. Ya prácticamente estamos terminando, Orlando. Ya son 53 minutos, muy aparte de los que con estos cortes que hemos tenido, ¿no? Pero gracias a Dios se ha dado el programa, ¿no? Vencimos. La tercera es la vencida y lo vencimos. Así que ya si la otra semana ya comenzamos a estar en análisis de cada uno de los candidatos, cómo va la tendencia de cada uno de ellos, ¿no? Y de repente a la final si tenemos entrevistas con ciertos candidatos asambleístas, ciertos candidatos a la presidencia de la República, en fin, va a haber trabajo bastante en el sentido político. Este es un programa político precisamente y que se le va a dar la oportunidad a todos, ¿no? Aquí no tenemos distinción de raza ni de nada. Aquí se le da la oportunidad a todo candidato que quiera expresar lo suyo para que la gente, la ciudadanía del Ecuador sepa y de repente valore lo que está exponiendo para que cuente con el voto, ¿no es cierto? Porque las exposiciones que hacen los candidatos es con la intención de ganarse un voto,
un voto de la ciudadanía, pero ojalá que se lo ganen de la mejor manera. Así que ya para ir despidiéndonos, Orlando, yo agradezco mucho esta hora que hemos hecho de comentario, ¿no?, acerca de la economía de nuestro país, y más que todo por la paciencia de que ha tenido en que 2 veces nos cortaron. No sé qué pasó con el internet, no sé qué pasó, en realidad no sé, pero sin embargo, imagínense, salimos completamente, ¿no? Salimos bien, hemos terminado la programación y ahí estamos. Dios quiere, nos encontramos el día martes, ¿no?, en otro programa, con otro tema que ya vamos a estar analizándolo en el transcurso y fin de semana que nos queda. Ha sido un gusto, Orlando. Espero que se encuentre bien también toda su familia por allá. Así que sus últimas palabras para la afición de la red social que nos está viendo a través de MBTV, tu canal digital, en el programa internacional La Nueva Atenas. Como no, Mariano, muchísimas gracias, y como siempre lo expreso, es un placer poder realizar programas así, como te lo dijo, fue nuestra premisa y lo sigue siendo. Acá no tenemos compromisos más que con nuestra audiencia y con la verdad. Por ahí yo sé que es desalentador cuando hacemos análisis tan crudos, pero es que yo sigo promulgando lo siguiente: tenemos que pararnos frente al espejo, mirarnos y decir, che, no soy tan lindo. La verdad es que soy bastante feíto, más vale que empiece a trabajar en esto para mejorar, si no, no me voy a casar nunca. Y creo que lo que como ecuatorianos, como argentinos, debemos comenzar a hacer, darnos cuenta de dónde estamos parados. Si no sabemos cuál es la enfermedad, no la vamos a curar nunca. Vamos a seguir comprando placebos que no nos ayudan en nada, o yendo a médicos brujos que lo que hacen es enfermarnos más. Debemos darnos cuenta de qué es lo que nos pasa para comenzar a cambiarlo. Eso se lo aprendí a nuestra querida licenciada Ortiz, y tiene muchísima razón en ello. Muchísimas gracias, Mariano. Un abrazo gaucho para todos los ecuatorianos, que son tan buena gente y se merecen un futuro. Se merecen el futuro que Ecuador se merece. Un abrazo. Gracias, Orlando. Gracias también. Es recíproco ese abrazo también, todo, esperando que pase un fin de semana de lo mejor junto a los suyos. Gracias, afición. Estuvo con ustedes también Mariano, Fito Bazán. Estaremos el día de mañana también en otra programación como es Penalti Deportivo al mediodía, 12:30. Gracias, afición.